No. Un feliz 6 de abril, martes de 2021. Gracias por estar con nosotros. Contarles que en unas horas estaremos escuchando del presidente Biden que se está adelantando la fecha para que más estadounidenses sean vacunados o sean elegibles a vacunación. Ya estamos hablando del 19 de abril. Estamos en una situación interesantísima en Estados Unidos, pero también en nuestra región, porque se avecinan elecciones importantes, la segunda vuelta en Ecuador, pero hemos hablado poco y quiero hablar, por supuesto, de lo que viene la próxima, también el mismo día, el 11 de abril, en el Perú, en un momento también por demás interesante por todo lo que toca a la pandemia, al colapso económico, a los escándalos también que tocan al manejo de la crisis, pero también escándalos de corrupción, el hartazgo de la gente y la polarización son algunos de los factores que nos generan muchísimo interés para entender qué es lo que está sucediendo. Y en relación entonces con estas elecciones en el Perú, es que nos queremos detener para ver qué es lo que está en juego, para ver cuáles son, digamos, las situaciones importantes. Aquí ya estamos hablando de un momento en el que habrá veda electoral y con la misma responsabilidad con la que marcamos en todas las agendas político-electorales de nuestra América Latina, es que queremos apresurar el paso para no hablar de preferencias, para no hablar de situaciones que la autoridad electoral está cuidando ya en un momento tan crítico como el que se está viviendo. Así que él sabe también de este tema de las restricciones. Henry Rafael, presidente del Instituto de Comunicación Política y Gobierno, saludos hasta Perú. Pues decirte sí que hay en juego en vista de lo que se viene el 11 de abril. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y creo que has marcado un punto inicial muy importante. Estamos en una situación dramática. La crisis de la pandemia, la crisis económica han golpeado en demasía a un país que ha tenido los peores indicadores sanitarios en el año pasado, los sigue teniendo, y los peores indicadores del manejo de la economía, más aún cuando el Perú venía de un crecimiento sostenido. En la búsqueda de esa salida a esa crisis es que tenemos estas elecciones presidenciales y todo indica que la ciudadanía está empezando a tomar una posición por no una decisión política o ideológica, sino principalmente una decisión de carácter económico. Quieren elegir a quién debe solucionar los problemas económicos del país. No estamos en una contienda donde aparentemente las ideologías son las únicas que están, por decirlo así, balanceando la decisión de los electores, sino estamos probablemente en una sensación, sobre todo en las clases populares, en los sectores CDE, en pensar quién lo puede sacar, quién la puede llevar a las personas a salir de esta crisis, el desempleo, la falta de ingresos y, por supuesto, la falta de camas UCI y los temas sanitarios han cambiado, por decirlo así, la emocionalidad por la cual parece que van a votar los peruanos y hay mucha indecisión todavía. Entonces, de lo que estamos hablando es de una elección en la que el manejo de la pandemia, que no ha pasado en muchos casos, aunque se ha hablado mucho de cuánto el manejo de la pandemia es el veredicto del electorado en el Ecuador, acá estás hablando de cuánto de ese veredicto del electorado se va a recargar en lo que son los últimos tiempos. Y cuando hablas de economía, es muy importante entender, el electorado vota con el bolsillo, sí, pero ¿con qué creencias, con qué percepción, con qué expectativas? Porque a veces nosotros votamos sí con el bolsillo, pero a veces tenemos las expectativas mal colocadas, expectativas no realistas en cuanto a lo que le cuesta a un gobierno o a un candidato prometer mucho y realmente en la práctica lo que le puede entregar a los gobernados. Sí, mira, qué importante lo que dices, porque efectivamente el riesgo está en que en la necesidad y en la desesperación se caigan los famosos populismos o en los discursos que eventualmente pareciesen tener solución, pero que eventualmente los que manejamos un poquito los conocimientos de economía financiera son irrealizables o el costo para el país mucho más grave. Entonces, creo que, mira, hay dos temas. Hay uno emocional, que tú sabes que finalmente las campañas son emocionales, y yo siento que de alguna forma hay una suerte de castigo. La gente está empezando a decir cómo castigar a Vizcarra y a Sagasti, porque digamos, en la manera de pensar pareciese que estuviese como responsabilizándolo de la situación con la cual se ha manejado el país. Y después de ese castigo es la parte emocional por un lado, la parte racional les lleva a pensar qué alternativas son las que eventualmente nos pueden sacar de la crisis. Y ahí donde está el problema, porque ya tienes a los candidatos ofreciendo el oro y el moro, donde probablemente hay poco para discernir sobre qué es lo verdaderamente factible, plausible, sin caer en los populismos o peor aún en recetas que en otros países
y en otros modelos de corte, por ejemplo, socialista, qué sé yo, se han implantado y que eventualmente podrían ser como o venderse como alternativas para el Perú. ¿Qué está en juego en este momento? Después de los años, digamos, de muy volátiles, muy de cambio, hay que recordarle a la gente cuántos presidentes ha tenido el Perú en los últimos tiempos de una sola administración que le correspondía, para que nuestra audiencia fuera de Perú también entienda de lo que estamos hablando cuando hablamos de qué está en juego, Henry. Mira, yo voy a ser un poco dramático contigo, Gabriel, pero yo creo que está en juego el futuro real del Perú. Tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de la tecnología y el desarrollo de las sociedades a partir de este nuevo llamado la Cuarta Revolución Industrial, que se dice que es el momento en el cual las naciones van a pasar a un antes y ahora. El Perú está bastante relegado en su modelo de desarrollo sostenible, en su modelo de crecimiento económico y menos aún en su modelo tecnológico. La pandemia ha hecho retroceder gigantescamente cualquier esfuerzo de buena voluntad de los gobernantes o de quienes tuvieron oportunidad de hacerlo en sacarlo adelante. Ahora, porque la pregunta cuando dice que está en juego el futuro del país es porque eventualmente siento yo de que si de esta no sale y creo que mucha población lo está pensando así, no se elige a un gerente o a una gerente que más allá de los pensamientos ideológicos realmente pueda abordar los temas económicos, digamos, hacer resurgir al país y con ello poder combatir el tema sanitario y con ello volver a la agenda de crecimiento económico y con ello volver o ingresar a la agenda del crecimiento tecnológico y ponernos un poco a la par y no estar tan a la saga, creo que el Perú se está jugando, más allá de la estabilidad democrática, su futuro como nación. Me parece interesante preguntarte entonces qué sensibilidad ya encuentras de los hacedores de política, que no solamente son los candidatos, sino también, bueno, los miembros del Congreso, las autoridades, etcétera, para sumar y apuntalar o llevar al Perú hacia esa senda en la que entendemos que nos estamos rezagando porque tenemos economías informales, porque la tecnología es sobre la cual nos tenemos que subir la carretera para no rezagarnos más, etcétera. ¿Cuánta sensibilidad agregó la pandemia a este tema en la clase política, dirías tú? Sí, y ahí creo que acabas de dar, o sea, acabas de poner el dedo en la llaga, como se dice, ¿no? Creo que la sensibilidad de los políticos es aún bastante alejada de la necesidad y la sensibilidad de la nación por este salto que tenemos que dar. Mira, yo te soy súper honesto y creo que me pongo como ciudadano, y creo que el que va a escuchar o la que va a escuchar este mensaje se va a sentir bastante cercano. A mí me encantaría, y creo que las naciones en el mundo en general, ya no solamente en el Perú, nos encantaría tener un líder o una lideresa que diga, ok, basta de polarización, basta de peleas, o sea, sí, es verdad, tu derecha, tu centro derecha, has tenido tus problemas de corrupción, tu izquierda has gobernado, has tenido dictaduras, has también tenido problemas de corrupción. Ok, sí, eso tiene que caminar en sus caminos de justicia, pero hoy necesitamos la unión del país, hoy necesitamos realmente coger lo mejor de todos los sectores y hacer un país mejor y buscar la solidaridad y el crecimiento con equidad, pero sin descuidar la economía, que como tú sabes es lo más importante para el país. Creo que no tenemos todavía en el sector político alguien que pueda jalar un discurso de corazón, de emoción y con razones mucho más certeras de cómo ir por ese camino. Todavía siento que estamos por los caminos de la polarización, ¿no? Los de izquierda atacando a la derecha, los de derecha atacando a la izquierda, y algunos intentando ser centro sin que la gente les crea, porque claro, si tú siempre has, por ejemplo, ¿no? Una cantidad si siempre estás, por ejemplo, apoyando a Maduro, has tenido comentarios sobre el Sendero Luminoso, has sido más o menos cercana a esa idea, y hoy estás diciendo, no, sí, bueno, yo creo que Maduro es una dictadura, todo esto es poco creíble. Entonces, creo que necesitamos un liderazgo que una al país, que busque realmente sacar lo mejor, porque hay lo mejor en todos los sectores, hay lo mejor en la izquierda, en la derecha, en el fujimorismo, en el antifujimorismo, en lo que sea, pero creo que ese discurso de unidad y de parar las polarizaciones todavía está lejos de llegar en el entorno político del Perú.
Y tú sabes qué es lo más triste, que en medio de este calendario electoral que describe también el año para Latinoamérica, porque hay muchos países que entran en este periodo electoral, México también, hay una gran preocupación en torno a eso, a que el juego de la descalificación sea lo que predomine en estas contiendas electorales. ¿Qué se va a elegir? ¿A quiénes se va a elegir? ¿Es simplemente al Ejecutivo? Estamos hablando de una elección también con representantes para el Legislativo, Henry. Sí, el Perú, para los oyentes de Latinoamérica, tiene una elección de 3 niveles cada 5 años. Elige a su presidente de la República, a su Congreso. No tenemos 2 cámaras, tenemos un solo Congreso, una sola Cámara unitaria, y se elige a lo que se llama el Parlamento andino. Este Parlamento, la verdad que Gabriela, yo no sé qué hace con la vida, pero existe el famoso Parlamento andino. Un año después, el próximo año, tenemos elecciones de gobernadores, así como lo va a tener México este año, ¿no? Gobernaciones y municipios, pero no tenemos elecciones a medio término del Congreso. Son elecciones de cada 5 años. Ok, y entonces preguntarle también, el voto es obligatorio y esto es importante en Eh, tiempos de pandemia. ¿Qué va a pasar en este 2021, este 11 de abril? Sí, va a ser bien interesante también medir, por eso es que lo de las encuestas es complejo, ya no se puede hablar de ellas, pero es bien interesante porque tienes un alto número de indecisos, aparentemente, tienes todavía gente que no sabe por quién votar y después no se tiene claro qué va a pasar con aquellos que no van a votar. En Perú el voto es obligatorio, si no votas hay una multa. Hay gente que va a preferir votar una multa a salir a exponerse, porque claro, encima estamos en los picos más altos del contagio del COVID. Eso es una pregunta que lo vamos a poder dilucidar el 11 de abril. ¿Cuánta gente finalmente decidió no salir a votar y a quién favoreció o a quién desfavoreció esa actitud? Lo cierto, sí te puedo decir, es que normalmente el ánimo cívico de los peruanos, y eso sí es bonito y lo puedo decir con cierto orgullo, siempre se ha dado a resaltar y a veces en situaciones más críticas, los peruanos han salido a votar. Vamos, son elecciones organizadas, ¿no? Porque no vaya a ser que eventualmente esto se convierta en un desorden. No creo, el Estado se está preparando para hacerlo ordenadamente, pero sí, es un día en la cual, además, después de estar tanto tiempo encerrados, Perú ha estado todo el mes de febrero en cuarentena, se han ido abriendo las cosas de manera, digamos, progresiva durante el mes de marzo, y de pronto, un domingo, tiene, creo, ya más de 6 meses con sus domingos están cerrados, que nadie puede salir, y por allí hemos tenido algunos domingos de apertura en el mes de enero, entonces es como que un día de libertad, ¿no? Entonces, Claro. yo creo que va a ser mucha gente votando. ¿Qué hay del voto en el exterior, Henry? ¿Hay también voto en el exterior que se espera? Sí, sí, y cada vez se ha vuelto más importante porque estamos pues ahora con la posibilidad de que haya un distrito electoral del exterior, que es parte de las iniciativas legislativas que se han venido discutiendo en el Congreso de la República. Y el voto del exterior siempre, siempre termina siendo, a veces, cuando los números están pegaditos, muy importantes, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta el exterior. Yo tengo la sensación que el voto del exterior está mucho más fácil, mucho más marcado hacia una tendencia porque ha sido casi casi el voto histórico en los procesos electorales. Bueno, pues no sé si tú quieres agregar algo en relación con esta jornada electoral. Simplemente estoy leyendo para que la gente entienda. Según la ley electoral ya no se pueden publicar más encuestas. Las últimas encuestas, por cierto, fueron publicadas este domingo, así que las podemos citar los medios, pero no es posible que, por ejemplo, las pongamos en pantalla. Eso está prohibido por la ley electoral. Esto nos lo ha confirmado la autoridad electoral y con la responsabilidad que requiere de este caso es que nos acercamos a ti a que nos hables de este día tan importante y por supuesto, Henry, algún comentario adicional de aspectos que yo no he tocado de esta elección. Se pueden decir muchísimas cosas, pero es muy importante que seas tú quien nos hable de lo que tienes puesto en la mira para este 11 de abril en tu país. Sí, mira, y te agradezco mucho, Gabriela, porque esto es un espacio de reflexión. Y quizás cada vez que hay elecciones, siempre decimos que estas elecciones son importantes. Pero tú y yo sabemos bien que estas elecciones en el mundo, cada vez en los países donde hay elecciones, tienen una particularidad. Y ninguna elección democrática en el Perú ha tenido la particularidad de haber estado en el mejor momento de caudal económico y haber caído al peor de su historia, y con una pandemia que ha destruido familias, que hay dolor, y que mientras hablamos de política hay personas que están
peleando por oxígeno, que no tienen camas, o que sus familiares han muerto, o que se están recuperando. Y entonces es una situación emocional muy dolorosa y que creo que finalmente está llevando a los peruanos a tomar una decisión y ojalá que esa decisión vaya acompañada primero, parece que es así, en saber quién puede ser, más allá de mis pensamientos, más allá de mi ideología, más allá de las religiones, quién puede gobernar y gerenciar el país de manera más efectiva para sacarnos del crisis. Después veremos a quién elegimos para que nos lleve otra vez por otros cauces, pero hoy la economía y el tema sanitario son los ejes principales de la votación y siento yo que esa elección va a tener que ser reflexionada, no solamente por la emoción, ¿no? De salir a votar, que normalmente hay mucho caudal emocional en un voto, pero sobre todo con ese pensamiento interno es a quién le puedo depositar la confianza para gerenciar y hacer volver al Perú a estabilizarse económicamente, generar más empleo y al generar más empleo no ahuyentar las inversiones ni extranjeras ni nacionales y a partir de allí poder construir en salud, educación y seguridad, que son los problemas que tiene el país. Así que creo que simplemente segundos más para insistir en la reflexión que como yo he dicho en varios sitios, si bien en el Perú el voto es obligatorio, o sea, es un deber, hoy, mejor dicho, y además es un derecho, yo le doy más importancia al deber de tomar una decisión por salvar al país. Yo creo que el Perú se juega su vida o su muerte. Son 5 años y por eso también es muy importante lo que tú nos estás diciendo. Es media década y estamos viendo cómo vamos a meter primera después de este frenón en seco que nos dio la pandemia. Así que en ese contexto es que hay que Así es. entender las palabras de Henry Rafael. Te agradezco, esperemos que los peruanos salgan con ese sentido de responsabilidad, de patriotismo, más que otra cosa, en un día como el domingo. Gracias por la oportunidad. Gracias a ustedes y un saludo a toda Latinoamérica.